Amigos de la Cumbre y los Cocos, nuevamente el Señor nos reúne en torno a la palabra de Dios. Durante estos 2 domingos anteriores nos ha ido ilustrando sobre el reino de Dios y el Señor Jesús ponía comparaciones, lo que se llaman parábolas, ¿no? Entonces estos 2 domingos anteriores, las parábolas del reino nos hablaban de los grandes misterios del reino de Dios. Y hoy continuamos con 3 parábolas más que van a cerrar ese capítulo 13 del Evangelio de San Mateo sobre las parábolas del reino de los cielos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos entre los justos y para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, les respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar este fragmento del Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, las 3 últimas parábolas, de las cuales 2 de ellas hablan de alguien que encuentra algo y para conseguirlo vende todo lo que tiene y compra eso, ¿no? En el primer caso, un tesoro escondido en el campo y en el otro una perla de gran valor. Y la tercera parábola más bien hace relación a la que habíamos visto el domingo pasado, de la parábola de la cizaña y el trigo. Bien. Entonces lo primero que encontramos aquí es el tema de la valoración. El reino de Dios se parece a un tesoro escondido, una perla de gran valor, dice el Evangelio de San Mateo, ¿no? Es decir, lo primero que aparece es: vale la pena arriesgar algo, arriesgar todo por algo que a lo mejor no se ha descubierto totalmente. Es la gran pregunta, ¿no? El reino de Dios en sí mismo, según el Evangelio, es una cosa de gran valor. Nada se le puede comparar con ello. Es lo más, por decirlo de alguna manera. Es lo máximo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, la actitud de aquel que descubre este reino de Dios, que es lo máximo, es precisamente dejar todo aquello que pueda dificultar la adquisición de esto y ponerse en campaña para conseguir este valor que se ha descubierto, el reino de Dios. Podríamos poner un ejemplo que está en la Sagrada Escritura, es el ejemplo de San Pablo. Fíjense, San Pablo era un hombre convencido de la veracidad y de la certeza de su fe en la fe del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, se da cuenta que estaba equivocado. Camino a Damasco, se encuentra con Jesús, este ser que le habla, este hombre que le habla, y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y este hombre le contesta: yo soy Jesús, a quien vos perseguís. Inmediatamente se da cuenta Pablo de que estaba equivocado, se retira al desierto y luego vuelve de allá, ya predicando que Jesús es verdaderamente el Mesías, ¿no? Fíjense lo que llegó a escribir en la carta a los Filipenses. Decía: pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia lo tengo por pérdida a causa de Cristo.
Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. Fíjense lo que repetimos, alguna frasecita que decía San Pablo, ¿no? Todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús. Por lo tanto, dice Pablo, por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. Entonces, Jesús descubre el reino, el apóstol San Pablo descubre el valor del reino de Dios y se aboca totalmente a Él, se entrega totalmente a Él. Y eso lo hace con una rápida decisión, sin vacilaciones, ¿no? Por lo mismo podríamos decir, para aplicarlo nosotros, una vez que descubrimos el reino de Dios y optamos por Él, es preciso tomar una decisión inmediata, ¿no? Arriesgarse a venderlo todo para poder conseguirlo mejor, según las parábolas. Es lo que Jesús decía en el Evangelio: aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Es decir, la rápida decisión, ¿no? Hacerlo ya, ahora, aquí y ahora, inmediatamente. Porque si lo pensás mucho, es probable que a lo mejor no estés dispuesto a dar el paso. Bien, entonces tenemos aquí una doble cuestión que volvemos a repetir. En primer lugar, llegar a descubrir el reino de Dios. Y el reino de Dios es la persona de Jesús. Es lo sumamente bello, lo deseable, lo amable, lo más valioso de la vida. De alguna manera es aquello que decía en el libro del Éxodo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Ese es el mandamiento primero y principal. Entonces, hay que saber encontrar el tesoro y la perla y valorarlos como tal y, lógicamente, amarlos, porque lo que se ama es lo que se valora. Y solo una valoración o apreciación del reino de Dios justifica y da sentido a la renuncia que esto existe, ¿no? Entonces, primero tiene que darse el descubrimiento del reino de Dios, el valor supremo que es Cristo Jesús, para que entonces tenga sentido la renuncia, porque si no, no se puede dar. Entonces se constituye como un círculo virtuoso. En la medida en que voy descubriendo, voy valorando, dejo de lado todo aquello que no me permite acceder a esto, y a la medida que voy accediendo, voy descubriendo su mayor riqueza, y así se torna en un círculo vicioso que abarca toda la vida, ¿no? Entonces, desde el momento en que comenzamos nuestra vida de espiritualidad, en esa misma proporción, vamos trabajándolo durante toda nuestra vida. Me remito a palabras del Papa Francisco. Él dice, estas parábolas nos enseñan tres cosas fundamentales. ¿Qué es el reino de los cielos? Las dos parábolas sobre las cuales queremos reflexionar nos hacen comprender que el reino de Dios se hace presente en la persona misma de Jesús. En la persona misma de Jesús, dice el Papa. Él es el tesoro escondido. Él es la perla de gran valor. Segundo, ¿cómo se encuentra el reino de Dios? Y dice el Papa, cada uno de nosotros tiene un itinerario especial, cada uno de nosotros tiene su camino en la vida. Para algunos el encuentro con Jesús es algo esperado, deseado, buscado por largo tiempo. Nos lo muestra así la parábola del comerciante. Para otros ocurre de forma improvisa, casi por casualidad, como en la parábola del campesino. Tercer lugar, ¿qué se puede hacer para poseer el reino de Dios? Es necesario anteponer la perla preciosa del reino a cualquier otro bien terreno. Es necesario poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, preferirlo a todo. Dar el primado a Dios significa tener el valor de decir no al mal, no a la violencia, no a los atropellos, para vivir una vida de servicio a los demás y en favor de la legalidad y del bien común. Quien llega a ser amigo de Dios ama a los hermanos, se compromete en salvaguardar su vida y su salud, incluso respetando el medio ambiente y la naturaleza. Entonces, qué bonito lo que dice el Papa Francisco. ¿Y cómo? Porque nosotros podemos plantearnos y decir, sí, hay que descubrir el reino de Dios, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, entonces aquí lo que el Papa Francisco nos dice, que aquel que verdaderamente encuentra en el reino de Dios el sentido de su vida, se compromete de verdad con la realidad del mundo en la que vive,
el valor para decir no al mal, no a la violencia, a los atropellos, para vivir una vida de servicio a los demás y en favor de la legalidad y del bien común. Y para todo esto hay que pedir la gracia, ¿no? La gracia de poner a Jesús en el primer lugar. Como decía San Benito, no anteponer nada al amor de Cristo. Por último, la parábola de la red, que cierra esta sección, vuelve sobre el tema del juicio final, donde se dará la separación de buenos y malos y la exclusión de estos últimos. Entonces, el mensaje de esta última parábola es muy parecida a la de la parábola del trigo y la cizaña que reflexionábamos el domingo pasado. Bien, le pedimos al Señor entonces la gracia de saber descubrir nosotros también la presencia del reino de Dios que como algo oculto está entre nosotros. Eso también lo decía la parábola de la levadura del domingo pasado, que desde dentro y ocultamente le da sentido y es capaz de llegar y de completar la realidad de todas las personas, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, queridos hermanos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, los acompañe para siempre, así sea.